El problema del dolor y el sufrimiento es un problema legítimo, hermanos. No tenemos que minimizarlo, pero tampoco tenemos que sacarlo de proporción. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en la perspectiva correcta, en la perspectiva eterna. Como por ejemplo, voy a dar una ilustración acerca de qué tan pequeños somos en el cosmos, en el mundo, ¿verdad? Si ponemos, por ejemplo, el universo observable y vemos dónde cabemos en ese universo, dónde está nuestra galaxia. Está en un lugar donde hay otras galaxias, ¿verdad? Está en un clúster. Parece que este clúster se llama, déjenme ver, el clúster Virgo. Y en este clúster hay muchas galaxias, hay millones de galaxias, miles de galaxias. Y nuestra galaxia, que es inmensa, es solamente una parte muy pequeñísima de este clúster. Aún más, cuando nos enfocamos en nuestra galaxia, vemos de que nuestro sistema solar también es una parte pequeñísima de esta galaxia. Y si nos enfocamos en nuestro sistema solar, también vemos que a comparación del Sol y de otros planetas, nuestro planeta es pequeñísimo, pequeñísimo, aun cuando es muy grande. Ahora, los mares en nuestra Tierra son más de la mitad, abarcan más de la mitad de nuestra Tierra. Son vastos, son en algunos lugares muy, muy profundos. Y si tomáramos una gota de agua de ese mar y la pusiéramos bajo el microscopio, veríamos seres vivos pequeñísimos, organismos, bacterias. Y si comparamos estas bacterias, estos seres vivos pequeñísimos ante el universo, encontraríamos que son realmente insignificantes. Bueno, esos serían nuestros problemas comparados con la eternidad de Dios. Nuestro tiempo, nuestros problemas, nuestro sufrimiento aquí en la tierra no son ni siquiera una gota en un océano de eternidad, hermanos. En términos de la eternidad de Dios, nuestra existencia en la tierra no es comparable ni siquiera con una gota de agua. En el gran esquema de las cosas, el problema del dolor se ve muy pequeño, pequeñísimo, hasta una vida llena de dolor, hermanos. No es ni siquiera una milésima de segundos, tal como lo podemos entender en un contexto eterno. Y tenemos que tener eso en mente, ese contexto, cuando lidiamos con el problema del dolor y el carácter de nuestro Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que los problemas no sean legítimos y que no querramos saber los porqués. Por ejemplo, cuando estamos pasando por algún dolor y clamamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Porque lo hacemos dentro de un dolor, dentro de un momento que que ha sido causado por un dolor intenso y queremos encontrarle solución. Así que cuando hablamos de este tema, debemos de tomar en cuenta esto, al menos nosotros los cristianos, que en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios está diciendo esto: yo voy a salir de mi vasta eternidad y entraré en tu tiempo, en tu espacio, en este mundo caído, en esta gota llena de bacterias, si lo podemos decir así, en este sistema de cosas que causa sufrimiento, angustia y dolor. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y no solo hizo esto, sino que nos enseñó a vivir atrapados en este mal momento, en este sistema de cosas, en esta creación caída. El problema, hermanos, no es vivir atrapados en el momento, sino no recordar qué es lo que nos espera fuera de este momento, fuera de este sistema de cosas. Y mucho más importante, ¿quién nos espera después de esta vida?
Miren, Dios es no solamente un Dios trascendente que está afuera de este universo y sobre este universo, sino también Él es un Dios inminente. Él está dentro de este universo y está en este momento con nosotros, alentándonos, cuidándonos a la misma vez. Y ahí es donde estamos, en este pequeñísimo momento de dolor, momento que comparado con la eternidad, en el gran esquema de las cosas, este mal momento viene a ser un momento insignificante comparándolo con la eternidad. Ahora, haciendo una relación con lo que vimos la semana pasada, donde expusimos y consideramos el problema y el hecho de que Dios nos dice que Él es amor y que nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, que de esta manera nosotros que somos cristianos vamos a demostrar que somos sus discípulos cuando nos amamos unos a los otros. Pero ¿qué pasa cuando lo contrastamos con el pasaje de Deuteronomio? Cuando hojeamos el Antiguo Testamento, donde Dios le dice al pueblo de Israel: cuando vayas a las ciudades, mata todo, no dejes nada vivo, no dejes que nada respire, destrúyelos por completo. ¿Cómo es que podemos lidiar con eso? ¿Cómo es que un Dios de amor, un Dios que enseña el amor por los enemigos, cómo es que este mismo Dios les dice a los israelitas en su trayecto a la tierra prometida: maten a los cananitas? ¿Es este un Dios de amor? Cuando nos enfocamos en este tema, vemos que el problema es aún más grande, hermanos, que la simple orden que Dios da de que maten a los cananitas. El problema es mucho más profundo, porque aparte del mandato de mandar matar a los cananitas, si leemos la Biblia más detenidamente, vemos a Dios en otras instancias no solamente dando una orden de matar, sino a Dios mismo haciéndolo, como cuando Dios destruye la tierra por el diluvio, excepto por Noé y su familia, o cuando destruye a Sodoma y a Gomorra por fuego. Habiendo dicho esto, miren, aun cuando yo fuera una eminencia para el estudio de la Biblia y pudiera explicarles a ustedes con claridad estos pasajes difíciles de la vida, y que lo pudiera hacer de una manera convincente, aún así tendríamos que lidiar con un Dios que pasivamente permite la violencia. ¿Cómo le encontramos sentido a un Dios todopoderoso que permite el holocausto o el abuso sexual de un niño? Así que el problema que tenemos que responder es mucho más profundo, es mucho más grande. Recuerden que nosotros vivimos en este siglo, en el siglo XXI, y conocemos lo que pasó en el siglo XX, el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales, el holocausto, los gulags en Rusia, la muerte sistemática de más de 50 millones de chinos por parte de Mao Zedong y su gobierno comunista, el Khmer Rouge en Camboya, más recientemente Darfur, Somalia, Siria, el fenómeno de ISIS en el Medio Oriente. Más cerquita de casa, los carteles, la violencia en México, los carteles, y sin olvidarnos por lo cual estamos transmitiendo hoy en día desde esta locación, el virus, el COVID-19, la pandemia que tiene al mundo de cabeza. ¿Cómo le encontramos sentido a aquello que parece no tenerlo? ¿Cómo podemos explicar en nuestra experiencia la maldad a la luz de un Dios todopoderoso y lleno de amor?
Estas preguntas realmente tiran de nuestros corazones, como nosotros nos jalaríamos los pelos, ¿verdad?, de nuestra cabeza, al tratar de darle sentido a nuestra fe en Dios. Pero para entender mejor las posibles respuestas y soluciones a estas cuestiones, tenemos que examinar este problema de una manera un poquito más clara, porque puede ser que no tenga sentido para nosotros, porque como lo discutimos la semana pasada, en lugar de buscar a Dios, nosotros hemos hecho un Dios a nuestra imagen, porque esa es la tendencia que tenemos, rehacer a Dios a nuestra imagen. Y debido a esto llegamos a una conclusión errada, basados en nuestros propios razonamientos, y hacemos declaraciones como esta: yo no permitiría esto. Y si yo no lo permitiría, pues ¿por qué Dios lo tendría que permitir? Y esto es lo que básicamente estamos diciendo, de una manera un poco arrogante. Nosotros sabemos más que Dios. Y hacemos estas declaraciones, o pensamos por lo menos esto, porque no alcanzamos a comprender completamente la voluntad eterna de Dios. Así que la semana pasada empezamos a tratar de encontrarle una posible solución a estos problemas, y vimos 8 puntos de vista de diferentes personas. Y la promesa fue esta, que una vez de que estudiáramos estos puntos de vista, también nosotros daríamos nuestro propio punto de vista. La semana pasada, si se recuerdan, quisimos saber qué es lo que dicen otras personas acerca de este problema. Algunas aproximaciones escriben las historias bíblicas, como en el caso del libro de Jubileos, ¿recuerdan? O cambian las escrituras cuando ellos piensan que ciertas palabras podían traer reproche o deshonra a un personaje de la Biblia o a Dios. Otros tratan de retirar las supuestas inconsistencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o cambian a Dios por completo, como en el caso de Marción. Otros cambian la forma en que las escrituras son entendidas para aliviar las supuestas inconsistencias entre lo que Dios dice y lo que la gente imagina en su mente que Dios debería decir, como Origen en Alejandría, Egipto, que nos decía que la mejor forma de leer la Biblia y entenderla era hacerlo a través de una manera alegórica. O Eric Siebert, que nos dice que no leamos la Biblia como historia, sino como historiografía. Y lo que básicamente él nos estaba diciendo es que Dios no dijo o hizo nada, que simplemente el escritor de la Biblia quería promover un argumento, estaba haciendo política. Estos 3 puntos de vista tratan de alguna forma negar que Dios hubiera hecho o dicho algo de lo que está escrito en la Biblia. Básicamente, Él no hizo esto. En contraste, tenemos otros 5 puntos de vista en el que algunos se aferran a las escrituras eligiendo defender el comportamiento de Dios tal como lo dice la Biblia. Pero estas teorías varían en su definición. El rabino David Blumenthal, si recuerdan, decía esto: Dios es complejo y a veces abusivo, porque Dios es poderoso, pero no es perfecto. Básicamente él nos decía, cuando Dios se equivoca, realmente lo tenemos que atar de las manos. Daniel Gard nos dice que Dios tiene inmunidad divina, porque Dios es Dios y no existe discusión al respecto. Nada malo puede ser atribuido a Dios, porque Dios en su propia esencia es bueno. Y esta definición nos deja con un sabor malo en la boca, porque esta persona dice, no podemos cuestionar a Dios.
Pero en la Biblia encontramos algo diferente, que Dios quiere que lo adoremos a Él con el corazón, sí, pero también con nuestra mente. Y una de las cosas que podemos hacer es cuestionarlo, no echarle la culpa, pero cuestionar el porqué de sus decisiones. También otros dicen que Dios tuvo una causa justa para sus acciones, que los fines justifican los medios. Para Walter Kaiser era necesario retirar el cáncer que infectaba la sociedad de Israel, porque eventualmente podría destruir lo bueno que quedaba. Que Dios estaba actuando por un bien mayor, que fue la mejor decisión bajo las circunstancias. Y Gleason Archer nos dice esto: por mucho que nos lamentemos por esta gran pérdida de vida, hablando de los cananeos, dice, debemos recordar que algo mucho peor hubiera resultado si se hubiera permitido vivir de esta manera a la nación hebrea, interactuar con los cananeos. O que Dios estaba actuando de una manera distinta, en un tiempo distinto, en una cadena de progresión, revelándose a sí mismo en 5 etapas. Recuerden la primera etapa, que era Dios luchando físicamente contra los enemigos de Israel, después Dios luchando físicamente contra Israel, y culminando con la batalla final, donde lo bueno gana y destruye toda la maldad. Bueno, todas estas son ideas constructivas para poder definir lo que es la maldad y el carácter de Dios. El objetivo realmente era tratar de tener una perspectiva general sobre lo que las otras personas han pensado sobre este tema durante todos estos miles de años. Y para serles sincero, en esta lección de 45 minutos no vamos a resolver el problema que ha plagado las mentes de los filósofos y las personas por miles de años. Nuestra meta real es ofrecer algunas ideas, algunas observaciones constructivas para poder influenciar en el pensamiento de usted, en su estudio y en su oración hacia Dios sobre estos temas. En este segundo estudio vamos a ofrecer nuestro punto de vista y nuestras propias opiniones, y para esto vamos a utilizar un método socrático. Este método es nombrado así por el maestro de Platón, Sócrates. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, muy sencillo. La verdad es determinada a través de un proceso de preguntas y respuestas. Este es el método más común que se utiliza en las cortes alrededor del mundo. Es una muy buena herramienta para los abogados. Así de que para un abogado la llave principal es hacer preguntas correctas. Miren, en una ocasión, después de la ponencia de Alistair McGrath hace varios años en la librería Lanier, en la capilla de la librería Lanier, alguien le sugirió a Mark un tema para una futura ponencia en esa capilla. Y el tema que este amigo le sugirió a Mark fue esta: ¿la Biblia o la Ilustración? ¿Cuál es la fuente de libertad de religión estadounidense? A simple vista parece una pregunta válida, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con esta pregunta? El problema con esta pregunta es que está mal fundada. Asume que la Biblia o la Ilustración es la fuente de libertad de religión norteamericana. Asume que es una o la otra. ¿Qué tal si no es ninguna? ¿Qué tal si son ambas? ¿Qué tal si es una combinación de ambas? El problema aquí es aceptar esta pregunta como una pregunta válida, porque esta pregunta asume algo que no ha sido comprobado. Si hay alguien que conoce lo suficiente de este tema para saber que este tema todavía es debatido hasta el día de hoy sin haber llegado a ninguna conclusión, ese es Mark Lanier. Así que simplemente no se puede asumir algo así. Ahora, ¿por qué utilizo este ejemplo de Mark? Bueno, lo utilizo porque pienso que esta otra pregunta también está mal formulada.
Y es la pregunta que hicimos al principio de este estudio, ¿recuerdan? ¿Por qué un Dios amoroso y moral permite que ocurran hechos malignos? ¿Por qué es que Dios permite que ocurran cosas malas en el mundo? Esta pregunta asume algo acerca de lo que es la maldad. Y esta definición de maldad no es necesariamente una presunción válida. Para muchos que hacen esta pregunta, hay que recalcar que esta pregunta está mal formulada. Es como si estuvieran diciendo esto: si yo fuera Dios, yo no permitiría que ocurrieran cosas que a mí no me gustan. También estamos lidiando con un lenguaje sobrecargado en cuanto a la definición de la palabra amor y la palabra moral. Y no podemos sobrecargar una pregunta así con estos términos hasta que no nos aseguremos que todos o que la mayoría queremos decir lo mismo cuando utilizamos estos términos. Esto es crítico. No podemos hacer esta pregunta hasta que no estemos todos de acuerdo. ¿Qué significan estos términos? Si deseamos considerar este tema de manera justa, tenemos que estar seguros de que estamos haciendo las preguntas correctas. Habiendo dicho esto, examinaremos 4 preguntas como el marco para construir ideas sobre el tema de un Dios bueno y la existencia de la maldad o del mal. La primera pregunta es esta: ¿qué es la maldad? Esta es la pregunta esencial y que está al centro del problema. De la manera que respondamos a esta cuestión determinará nuestro entendimiento del problema y de la existencia de Dios y su justicia. Para algunas personas que no creen en Dios, Dios no puede existir a la luz de la maldad que vemos. Entonces, la pregunta de rigor sería: ¿qué es la maldad? La maldad tiene que ser algo que va más allá del dolor y del daño que se le pueda causar a alguien. Porque, por ejemplo, un doctor causa dolor cuando remueve un órgano, cuando es infectado por alguna enfermedad, en este caso podemos decir cáncer. ¿Podríamos decir entonces que el doctor es un malvado? No podemos decir eso, diríamos la mayoría de las personas. ¿Qué tal que sin importar el mejor esfuerzo de este doctor, la cirugía no funciona y por ende hay un daño mayor a la persona? Entonces, ¿podríamos decir de que el doctor cometió maldad? Tampoco podríamos decir eso. Entonces tenemos que considerar otro aspecto de cómo definir maldad, y eso es a través del motivo. Podríamos decir entonces que la maldad es hacer daño o causar dolor sin un motivo para una causa digna. Entonces la cuestión sería: ¿cuál es ese motivo honorable, verdad? Para esto vemos diferentes perspectivas para abordar lo que es la maldad. Una de estas perspectivas de ver y definir el mal basado en mi conciencia y en mi observación. Muchas personas piensan que la maldad es lo que yo decido que es. ¿Recuerdan parece que hay una película por ahí de Austin Powers, de Dr. Evil, que él es el que dice: yo decido lo que es malo, ¿verdad? Si siento que el aborto es malo, entonces lo es. Si siento que el aborto no es malo, entonces no lo es. El mal se convierte en un término subjetivo, ¿verdad? El mal se convierte, como la belleza, en algo que depende de quién lo ve. Y puede cambiar con mi gusto y con el tiempo. Por ejemplo, a mí cuando era joven me gustaban ciertos tipos de automóviles, me gustaban los deportivos y veloces. Ahora que ya ha pasado un poco el tiempo y ya no soy tan joven, pues me gustaría un carro
cómodo y lujoso. ¿Ven cómo cambian los gustos? Si ven el problema, este problema, pues mi gusto cambió con el tiempo. Así que esta definición subjetiva de maldad también puede cambiar. El mal o la maldad es un concepto muy difícil que se mantenga de manera consistente cuando está sujeto solamente a la conciencia del individuo. Y yo diría al capricho del individuo. Una segunda idea es tomar el consenso moral de una sociedad y hacer de ese consenso la definición de la maldad. Y básicamente es esto, lo que la mayoría de las personas decidan, eso es lo que es maldad. Podríamos mencionar que la Alemania nazi y el Holocausto como el ejemplo perfecto de esta perspectiva. Si una sociedad avanzada y con el más alto porcentaje de alfabetización en el mundo en aquellos días considera moral y ético reunir a todos los judíos para la solución final, ¿realmente hace esta una decisión correcta? ¿Puede la conciencia de una comunidad estar por encima de mi propia conciencia? Para aquellos que les gusta la historia estadounidense y han leído la Declaración de la Independencia, la Declaración de la Independencia dice esto. Dice, hay momentos en que los gobiernos violan ciertos derechos inalienables de los individuos, derechos dados por Dios. Así que, si vemos este concepto, es correcto para una minoría rebelarse contra la mayoría, porque la mayoría no siempre está en lo correcto. Así que esta opción tampoco puede ser nuestra cinta de medir lo que es la maldad. Y alguien puede decir una tercera opción, que la maldad es hacer lo opuesto a los valores históricos que han dirigido el desarrollo de la humanidad. Pero cuando vemos las tragedias de Darfur, el Holocausto, la Revolución Bolchevique, la esclavitud de los Estados Unidos, no podemos encontrar en estas tragedias el valor moral y aceptable, aun cuando fue parte del proceso que dio una definición de lo que somos hoy como humanidad. Un ejemplo es Cotton Mather. Vean y lean acerca de este predicador puritano y qué tiene que decir en aquellos tiempos cuando él encontró justificaciones para los juicios de brujería de Salem, de Salem Witch Trials. Y cuando leemos lo que él tiene que decir, realmente nos da miedo. Todas estas ideas en las que uno dice yo decido, la mayoría decide, la historia decide, todas estas ideas tienen un común denominador. Y el común denominador es esto, que el ser humano está tratando de hacer la decisión en cada una de estas opciones. En este sentido, todas se quedan cortas y sin dar una definición objetiva y sólida que funcione para definir el mal y también para definir lo que es el bien. Miren, como creyentes en Dios, como teístas, como cristianos que somos, nosotros no tenemos que basar nuestros criterios en esas definiciones subjetivas que ha plagado a la humanidad por ya tanto tiempo. No debemos de aceptar esas definiciones subjetivas, no debemos aceptar realmente lo que otros piensan. Nosotros tenemos una opción distinta para definir el bien y el mal. Y esta definición es realmente objetiva desde una perspectiva humana. El bien, como lo podemos definir, es la naturaleza moral de Dios. De esa manera es como nosotros podemos definir el bien. Y la maldad es todo aquello que es contrario a la naturaleza moral de Dios.
Esta es la mejor definición que podemos encontrar en la Biblia para saber lo que es la maldad. Y es muy importante tener en claro este concepto, porque creo que esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice cuando Él hace esta declaración: nadie es bueno, solo Dios. Este concepto de definición del mal está inherente en casi toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando el hombre rico se le acerca y lo llama a él maestro bueno, Dios o nuestro Señor Jesucristo señala que Dios es solamente aquel ser que puede hacer lo bueno, respondiendo a esa pregunta cuando Él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. De la misma manera, Pablo nos dice y nos indica que cómo es la definición objetiva del bien cuando comenta en Romanos 3:12 que nadie hace algo bueno, ni una sola cosa. Si definimos el bien como una característica de Dios y distinguimos el mal como aquello que es contrario a Dios y a su moralidad, entonces ¿cómo procesamos ese sentimiento en nosotros, en el cual vemos, en el cual Dios a nuestra forma de ver está haciendo algo malo cuando Él ordena la muerte de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, de todo bebé? Les hago una sugerencia: haga una introspección, vea no solo hacia adentro sino también hacia atrás, a nuestra lucha constante de hacer a Dios a nuestra propia imagen, en lugar de buscar nuestra propia transformación. Este es el meollo del asunto. Todo muere. Esa es la realidad de la vida en este mundo caído. Todo muere. Y aquí la pregunta real es: ¿quién toma la decisión de cuando alguien muere? La muerte no es una idea placentera, es algo doloroso con lo que tenemos que lidiar, es algo emocional para los seres humanos que perdemos a un ser querido. Algunos pueden decir que cada vez de que alguien muere hay algo inherente en este hecho, en este suceso. Lo sé porque, como la mayoría de ustedes, he sufrido la muerte de seres queridos, a los cuales extraño todavía y siento dolor por su ausencia. En este momento estamos pasando en la familia algo similar. Ayer recibí una llamada de mi papá donde me decía de que mi tía, su hermana, está en el hospital con el problema del virus, el COVID-19. Pues ahora ni en sus momentos finales podemos estar dándole apoyo a ella. Bueno, pero la decisión de la muerte para estas personas no es una decisión mía, no es una decisión humana. Nosotros no decidimos sacrificar a nuestros seres queridos como lo haríamos con una mascota que ya está vieja y que es una señal de misericordia si la ponemos a dormir. Por nuestra fe nosotros entendemos que cuando alguien muere, Dios se los lleva. La decisión de la muerte humana solamente le compete a Dios y no al hombre. Esto le da derecho a Dios a determinar cuando uno muere. Siempre que sea la determinación de Dios, nosotros la vemos como una decisión moral y correcta. Ahora, no estoy diciendo que nosotros estemos contentos con esa decisión que Dios tomó, pero tampoco podemos decir que es una decisión a la cual a nosotros nos gustaría tomar. Sin embargo, estamos viviendo en este sistema de cosas, en este mundo caído, en este momento insignificante en la eternidad. Y como no compartimos el punto de vista eterna de Dios, sería, ¿no cree usted, un poco arrogante sugerir
nosotros decir que nosotros sabemos más de este tema que él. Ahora, este punto de vista hace que el tema de la guerra sea algo complicado. ¿En qué punto es correcto que un hombre pueda ir a la guerra? Tomás de Aquino nos da un poco de luz, un poco de claridad en cuanto a este asunto. En resumen, esto es lo que él nos dice. Antes que el hombre tome una vida, ya sea en la guerra, en defensa propia o dando una pena capital, como lo hacen los jueces, la pregunta incluye el determinar la voluntad de Dios en esta situación. La muerte está en la jurisdicción de Dios, no en la del hombre. Este acercamiento, esta aproximación de la muerte nos permite aceptar que Dios tiene todo el derecho, sí, todo el derecho, así como toda la razón para ordenar la muerte de los cananeos o de cualquier otra persona en el Antiguo, en el Nuevo Testamento o hoy en día, incluyendo la muerte de los niños y los bebés. Sí, es justo para Dios dar una orden a Israel diciéndoles que es tiempo de que los cananeos que están sobre la tierra se vayan, o determinar que una mujer tenga un aborto espontáneo. Esa es la prerrogativa, esa es la decisión de Dios, pero no puede ser la decisión de usted o mía, la decisión del hombre. Pues para Dios el remover a alguien de este momento temporal que vive en la tierra y llevarlo a la eternidad junto a Él o alejado de Él, es parte de su trabajo, es parte de su plan. Y podemos, como cristianos, aceptarlo como tal. Para concluir con la pregunta de ¿qué es el mal? Nosotros como personas de fe tendríamos que responder que el mal es lo que Dios no haría. Y consecuentemente, entonces nuestra tarea sería el determinar la voluntad de Dios en todas y en cada una de las situaciones que tengamos en nuestra vida, tal como lo explicó Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, como nos lo dice en Romanos 12:2. Nuestro mayor recurso para determinar qué es bueno y qué es malo en nuestra vida es ver hacia Cristo, pues en Cristo vemos manifestado a Dios y morando en forma de hombre. Vemos a Jesús enseñando a sus seguidores qué deben decir, qué deben hacer, cómo deben actuar, cómo deben relacionarse con Dios y con sus cónyuges o con sus vecinos. Jesús enseñó que verlo a Él es ver al Padre. Ahora, si tomamos nuestras preguntas de qué es el mal un poco más lejos, entonces nos haríamos esta pregunta: ¿por qué tenemos maldad en un mundo hecho por Dios? ¿Por qué existe el mal en este mundo? La definición del mal es aquello contrario a Dios. Estamos de acuerdo en eso. El carácter y la naturaleza y la moralidad de Dios. Eso es el bien. Pero quisiéramos saber por qué existe el mal. Cualquier cosa contraria a la voluntad y moral de Dios. Si Dios es todopoderoso, ¿debería entonces existir algo que no esté alineado con Él? La respuesta bíblica es de que vivimos y experimentamos un mundo caído. ¿Recuerdan la historia de Adán y de Eva? Ese es el contraste entre lo que Dios desea en su creación y ahora, el tiempo en que vivimos es como ahora nosotros vivimos en esa creación. En el principio Dios creó y todo era bueno. Sin embargo, Dios hizo seres con voluntad propia, que pudieron vivir y elegir o no elegir la moralidad de Dios.
Ellos podían elegir a Dios o elegir la rebelión, el bien o el mal. La premisa que Dios ha establecido en el hombre es que el hombre puede elegir libremente. No somos robots, no somos máquinas. Adán y Eva pudo elegir comer o no comer. Jerusalén pudo elegir honrar a Dios y seguir a Dios o no seguirlo. Dios creó a la humanidad con la capacidad de elegir entre los caminos de Dios y lo que es sacrílego, entre el bien y el mal. Todos sabemos de que el hombre eligió mal. Tanto eligió mal que la mayoría de la humanidad está fuera de la esencia de Dios. El mal también, aunque no lo queramos, trae consecuencias y estas están fuera de la esencia de Dios. La elección del mal trajeron malas condiciones, malas y terribles condiciones a este mundo. Y este mundo es en el que nosotros vivimos, existimos y morimos. Un mundo esculpido por rebelión en contra de Dios, en contra de su carácter. Un mundo destinado para aquellas cosas que están fuera del orden de Dios. Un lugar en el mundo donde Dios desearía que existiera el bien, la luz, la verdad, la justicia, la vida. Sin en cambio tenemos un mundo de maldad, de oscuridad, de falsedad, de injusticia, de muerte. Ahora, no solamente tenemos que echarle la culpa a Dios, porque nosotros también hemos hecho esa elección de rebelión, igual que Adán y Eva. Usted y yo hemos hecho esas decisiones en parte de nuestras vidas, esas decisiones inmorales. Pablo puso en claro esto: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero este concepto va más allá, porque el hombre puede ocasionalmente hacer aún más terribles actos, como el holocausto, el abuso sexual de un niño. ¿Por qué sufre un niño el abuso sexual? Porque hay un malvado abusador que hizo una decisión que va en contra de la voluntad, del carácter, de la bondad, de la moralidad de Dios. El abuso emocional debe y puede destruir a una persona, pero todos sabemos de que esa no es la creación de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Esas atrocidades y actos van en contra de la voluntad de Dios y son hechas por humanos que escogen libremente. Esos actos son los que nosotros como creyentes lamentamos y luchamos. La maldad es causada por el pecado. Ahora, cuando el hombre elige mal, este hecho cambia al hombre. Sí nos cambia. Pero eso no cambia a Dios. Dios continúa siendo bueno, siendo justo, siendo luz. Entonces, ¿cómo es que este Dios bueno encaja en la maldad del mundo? Esta es nuestra siguiente pregunta. ¿En dónde está Dios en medio de la maldad de este mundo? En términos teológicos, Dios es tanto inmanente como trascendente. Él está presente en todos los aspectos de nuestra vida, de este espacio, de esta tierra, pero también está más allá de los límites del espacio, está sobre la creación. Una de las razones por las cuales hay personas que no creen en Dios es porque piensan de que Dios y la maldad no pueden coexistir. Y esto hace de que entonces las personas piensen que Dios es responsable del mal. Pero tenemos que ser cuidadosos porque esta es una pregunta distinta. Ahora, las personas que sí creemos en Dios, que sí creemos en Él, pensamos de que Dios obra en y hasta a través de la maldad de este mundo. Dios obra a través del mal y el sufrimiento para desarrollar carácter. Pablo nos dice esto en 2 Corintios 12:10.
insultos, dificultades, persecuciones, calamidades. Esto es lo que desarrolla el carácter de Cristo en Pablo. Pablo no tan solo vio a Dios obrando en su propia vida a través del sufrimiento, sino también en la vida de otras personas. Ciertamente, el ejemplo de la cruz es donde toda la humanidad obtiene una ganancia, cuando nuestro Señor Jesucristo sufre la maldad y la injusticia de este mundo. Si hay un libro en la Biblia que toca el tema del sufrimiento más a fondo, es el libro de Job. Una de las lecciones de Job es de que Dios es capaz de obrar a través del sufrimiento y las tragedias, tanto para hacer crecer al individuo y para hacer funcionar el plan divino de Él. Debemos de considerar que el rol de Dios en medio de este mal, porque no somos capaces de hacerlo completamente, porque estamos viviendo en este mundo caído. Tenemos un cuerpo y una mente viciada al pecado, y estos vicios influyen y distorsionan nuestro punto de vista. Pablo nos dice esto: vemos en un espejo débilmente como opuesto a la eternidad, donde podemos ver claramente. Sin embargo, podemos decir con confianza que Dios sabe cuando un pajarito vuela por el cielo. Y si Él sabe esto, también sabe sobre todas nuestras penas y nuestras tribulaciones. Él promete que estas tribulaciones nunca van a ser mayores de lo que podamos aguantar, y que a través de cada una de estas situaciones nada nos separará de su amor. Pero si de verdaderamente queremos encontrar a Dios en medio de este mundo y en medio de nuestro sufrimiento, entonces tenemos que voltear a ver la vida y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de la encarnación, Dios ingresó a nuestra experiencia de vida, poniéndose a sí mismo bajo el sufrimiento y la maldad humana. La Biblia nos enseña que Jesús es el único hombre que vivió una vida perfecta. Ahí en la cruz de Cristo vemos a Dios usar la maldad del pecado del mundo, usando un mal para traer un bien. Porque la maldad bajo las manos de Dios, el pecado bajo las manos de Dios, el sufrimiento bajo las manos de Dios, dan como resultado el perdón, y esa es su voluntad: beneficiar a la humanidad, tal como Juan lo escribió en el versículo que yo creo que más famoso de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que, ¿cuál es el futuro del mal? La crucifixión y la resurrección apuntan hacia el fin del mal y las malas acciones. El mal y las maldiciones no van mejorando con el transcurso del tiempo. Eso lo tenemos muy presente. Jesús no dijo que teníamos que mejorar para ganar la eternidad, mas sin en cambio Él utilizó un término revolucionario en el cual nosotros teníamos que nacer de nuevo, porque como lo dice Pablo en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente la gente quiere liberarse de este yugo y consecuencias del pecado. Aún dice Pablo que la misma creación gime por la liberación de la esclavitud de este pecado. Y sabemos que tenemos una promesa firme. Sabemos, tenemos la convicción que así será. La promesa donde en una nueva era el hombre morará con Dios, que Dios morará con el hombre. Aquel lugar que Dios nos promete, donde Él nos enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El libro de Apocalipsis nos dice que
Cristo vendrá como guerrero y dará el golpe mortal a esas fuerzas del pecado. En ese tiempo vendrá Dios, vendrá el Creador, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esta seguridad porque vemos el último versículo del libro de Apocalipsis 22:20, donde el apóstol Juan dice esto: ven Señor Jesús, amén, ven Señor Jesús. ¿Qué concluimos, hermanos, al hacer todas estas preguntas acerca del carácter de Dios, acerca de la maldad, acerca de lo que es bueno? Miren, no estamos sugiriendo que tenemos todas las respuestas a las preguntas planteadas. Tendríamos que estar locos para decir eso, porque hay pensadores a través de miles de años que han pensado en esto. Pero sí estamos presentando estas ideas centrales para que usted en su casa las discute y las considere. Una de las cosas más difíciles que podemos hacer es contemplar las acciones de un Dios eterno cuando estamos atrapados, cuando estamos atorados en un mal momento en nuestra vida, cuando estamos atrapados en este sistema que ha caído. Pero no debemos de perder de vista que nuestra lucha en contra del mal y del sufrimiento también es la lucha de Dios. La historia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la historia de una intervención histórica, hermano, de Dios para traer la victoria frente al sufrimiento y la maldad del pecado. Ahora solamente les voy a dar un punto para la casa, y es este: los refinaré como se refina la plata. Dios no es el autor del mal, sin embargo es capaz de obrar a través de las atrocidades del hombre y de llevar a su gente a una pureza mayor de corazón y en su vida. Así que no culpes a Dios. En vez de eso, ora. Ten confianza, porque Dios traerá el bien en medio de esta maldad. Traerá vida en medio de la muerte, porque esa es su especialidad. Bueno, hermanos, con esto terminamos este estudio. No quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos y de darles unas palabras de aliento. Creo que la clase cubre mucho de este problema de por qué estamos sufriendo, por qué estamos ahora en esta cárcel de esta enfermedad, y literalmente millones de personas estamos confinados a nuestras casas. Salen conflictos en el hogar, salen problemas, ¿qué hacemos en estas situaciones? Bueno, el resumen, les quiero dar un resumen. Esto es de uno de mis maestros, de mi mentor, el Dr. Clay Jones, y él resume: cuando alguien le pregunta en la calle o en una conversación casual, le preguntan: doctor, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Usted es especialista en esta pregunta. Y esta es la respuesta que él la da en un par de párrafos, y quiero compartírselas, y que tal vez escuchen de nuevo esta grabación y lo vean. Está en mi blog también. Pueden buscar por qué Dios permite el mal en el mundo, y ahí está. Pero dice así: Dios creó a los seres humanos con libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad, como dijo mi hermano Severino, de escoger el bien o el mal. Esa capacidad nos la dio Dios por una simple y sencilla razón. Esa es la única cualidad que nos permite a nosotros amar. Y esa es la virtud más grande que tenemos los seres humanos. La que nos acerca más a Dios es el amor. Sin libertad, sin libre albedrío, no hay amor. Por eso Dios lo permite, esta libertad. Pero esa libertad la podemos usar mal. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos fueron creados con libre albedrío, pero abusaron de esta libertad, desconfiaron de Dios y se rebelaron contra Él, trayendo inmenso sufrimiento a sí mismos y a otros. Dado que la rebelión no puede ser simplemente excusada, Jesús murió por seres humanos rebeldes. Ahora
Los seres humanos que confían en Dios aprenden el horror de la rebelión experimentando sus resultados devastadores, y también aprenden a vencer el mal con el bien. Este conocimiento les prepara para ser herederos dignos del reino de Dios, donde van a utilizar su libertad con rectitud y reinar con Cristo por siempre y para siempre. Y cuando preguntamos por qué le pasan cosas malas a la gente buena, por ahí un predicador del siglo pasado dijo algo muy interesante: eso solamente pasó una vez, y pasó en la cruz del Calvario, y eso lo hizo él voluntariamente. La cosa más terrible que ha sucedido a una persona le pasó a Cristo, y le pasó a la persona más buena y más justa en el mundo. Pero no se queda ahí la cosa, porque él no se quedó muerto. El fin de semana pasado festejamos la Pascua. ¿Y la Pascua de qué nos habla? De esa esperanza eterna que tenemos. Algo que entendí hace relativamente poco es la cuestión de la angustia. Cuando nos sentimos angustiados es porque algo que amamos está siendo amenazado. Es algo que se nos puede quitar. Queremos quitarnos esa angustia, tenemos entonces que relocalizar en dónde está nuestra gloria. Si nuestra gloria está en algo de este mundo, es algo que se nos puede quitar. Si son nuestros hijos, se nos pueden quitar. Si nuestra familia, se nos puede quitar. Si nuestra gloria está en la resurrección, es algo que nadie nos puede arrancar. Y esa fue la razón por la que los discípulos cambiaron de ser cobardes y negaron a Jesús a ser los grandes proclamadores de la resurrección y del Evangelio hasta la muerte. Ese es el tipo de esperanza que necesitamos en estos momentos y que nos da la resurrección. Dios los bendiga. Déjenme orar. Señor bendito, gracias por tu Hijo Jesús, que en Él vemos un Dios que se hizo hombre y no nos dejó abandonados a nuestra suerte, sino que escogió voluntariamente morir por nosotros. Gracias por esa esperanza eterna que tenemos, a pesar de que podamos estar pasando cosas terribles aquí, Señor. Sabemos que esto es temporal y que tú vas a venir y poner orden en el caos. Esperamos y amamos tu venida en nombre de Cristo Jesús. Amén.